Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en otra entrega más de la Crónica TV. Hoy tenemos uno de los talentos nuevos de aquí de Voz, pero es invitado de nosotros. Y la verdad que me honra y me da mucha alegría tener un joven con tanto talento. Colega mío, abogado, casi abogado, pero la verdad que técnicamente le faltan unas materias, pero para mí va a ser, porque para mí es un profesional del derecho completo, un muchacho súper profesional y muy preparado y con un sentido del humor, señores, que llevó en una recién entrevista que le hizo al detective Ángel Martínez a la desesperación. Bienvenido Anro Rivas con nosotros, Rivas Báez. Bienvenido, Anro, a tu canal. Muchísimas gracias, licenciado. Cuéntame de tu experiencia con todos esos boches que te dio el detective Martínez en la entrevista. Señores, por cierto, me disculpa, Anro, esa entrevista fue en un programa piloto que se hizo, Caiga quien caiga, con Anro y con Aquiles Jiménez. Bienvenido, Anro, de nuevo, y cuéntame de esa experiencia. Yo tuve la oportunidad de ver el programa y de verdad lo llevaste al punto de la desesperación, al pobre detective. No, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me honran demasiado sus palabras. Yo estaba como que, wow, o sea, no. No, yo al detective lo quiero mucho realmente, pero tú sabes que en esto de la comunicación hay que jugar mucho con hacer que la persona se exprese, muestren quiénes son y eso, y tratar como que de brindarle algo más a la gente que lo técnico. O sea, yo siento que hoy en día la comunicación o es muy monótona o muy de monólogos, o es muy cuadrada. O sea, sigue siempre un mismo esquema. Yo siento que hay que diversificar más, hay que ser un poquito disruptivo, hay que ser como despertar cierto sentido del humor, que sea sano, pero que a la vez como que sin sentido esto que las redes sociales necesitan para que algo pueda tener un alcance o pueda tener como que enganche a la gente. Y es como la controversia, es que una persona se salga de sus estribos, que es un poco más emocional. Creo que eso describe claramente lo que son los seres humanos. Pues a veces estamos en un micrófono y decimos, no, tenemos que portarnos así, ser rectos. Exactamente, no, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que nosotros somos muy versátiles y eso tenemos que mostrar en la cámara para que la gente no se olvide de que no somos robots, sino que somos seres humanos. Mira, y es muy importante aclararle al público que esa entrevista no fue un show con un programado para que esa dinámica que tuvieron ustedes de esa discusión se diera. Realmente el joven acá, tenemos que decirlo, el joven acá desesperó al detective. O sea, eso fue real. O sea, Ángel Martínez se ofuscó completamente, se incomodó contigo pero al mismo tiempo, una de las cosas que me gustó, yo misma como profesional del derecho, fue que efectivamente el tema que se trató, creo que lo que se estaba discutiendo en una de las ocasiones que hubo esa discusión fue que tú le estabas explicando a él, tratando de explicarle el por qué él tenía un grillete. Tú le decías que él tenía un grillete, me vas a corregir y vas a aclararlo mejor cuando terminemos. Él tenía un grillete porque él es ciudadano norteamericano y obviamente por ser ciudadano norteamericano tú decías que no tenía arraigo. Al no tener arraigo, la medida de coerción que le tocaba era el grillete y él te decía que no, él te decía que en la Constitución lo prohibía. Entonces, obviamente, yo soy doctor en Derecho, pero tú tienes más fresco esos temas porque yo no ejerzo. Entonces, explícanos bien el tema del grillete, del tema de no ser dominicano, de no tener arraigo, y si efectivamente, como dice el detective Ángel Martínez, él alega que yo no sé de dónde él sacó eso, si fue que él dijo que de la Constitución lo prohibía o el Código Penal. Háblanos un poquito del tema del grillete, Angro. Él entendía que en el Código Penal él no se le podía poner grillete, como que él estaba en pleno derecho de no tenerlo por el hecho de que él iba a compadecer ante los juicios. Y eso, así no funciona el derecho. El derecho tiene que asegurar cierta garantía y una de ellas, por ejemplo, es tu derecho, obviamente, y otra de ellas es que tú puedas seguir al pie de la letra el proceso judicial que tú estás llevando. La gente, quizá esto puede llegar a ser hiperbólico para muchas personas, que pueda estresar un poco,
el hecho de tú tener un proceso judicial. Un proceso judicial no dice si tú eres culpable o si tú eres inocente. Simplemente tú tienes un proceso cualquiera. Entonces, el tema del grillete es algo que se le pone a personas que tienen un riesgo de no compadecer ante las situaciones que te hace un tribunal para que tú sigas con un proceso pendiente en la justicia. Entonces, en su caso particular, tú eres ciudadano norteamericano. Sin arraigo. No tienes arraigo en República Dominicana. El arraigo es como, por ejemplo, hijos, temas económicos como vivienda, negocios, ese tipo de cosas que le hacen entender a la justicia de forma lógica que usted no va a tener ningún problema con querer irse del país y dejarlo todo en el país, porque entiende que ese tipo de cosas lo atan al país. Entonces, como ese tipo de cosas le suponen una ganancia, le suponen como algún significado que usted no puede abandonar, entonces la justicia entiende que no necesita preocuparse por usted porque sabe que usted es un ciudadano que quiere seguir el proceso. Ahora, si es todo lo contrario, como el caso de Ángel Martínez, como una persona que no tiene negocio aquí, no tiene casa aquí, no tiene hijos acá. No, y ojo, no tiene tampoco, porque tú puedes incluso aportar como arraigo una propiedad alquilada. Él no tiene una propiedad alquilada. Tengo entendido que Ángel Martínez lo que vive es en Airbnb y realmente eso no te da garantía de que tú puedas dejar la propiedad e irte. Yo no estoy diciendo que él lo va a hacer, pero estamos tratando de explicar el error en que él incurre cuando él dice que a él no había que ponerle grillete. Sí, incluso no es tan probable el hecho de tener un alquiler, porque mira lo que pasa. Eso del arraigo económico tiene mucho que ver con la condición socioeconómica del ciudadano. Hay mucha gente que dice, no, que la justicia es clasista. Sí, lamentablemente la justicia es clasista, de facto es clasista, porque nace en un contexto de, por ejemplo, la Revolución Francesa. Los burgueses que querían proteger sus bienes, la nobleza quería proteger el poder. Entonces, bajo esa dinámica de lo que queremos proteger nosotros y lo que quieren proteger ustedes, lo que hace es que se llegan una serie de garantías, que es que, ok, en nuestra naturaleza del derecho, que el derecho francés en esa parte, queremos proteger nuestros bienes, o sea, aquellas cosas económicas que nos destacan, bueno, decimos una clase u otra. Entonces, al tú tener esos bienes, hay un arraigo de persona al bien, de persona al objeto, de persona a lo que tú tienes. Si tú no tienes ningún tipo de arraigo, o sea, digamos, porque una persona que se roba un conejo, en un caso así que pasó de por cierto, exacto, él se roba un conejo, le van a cantar prisión preventiva si es un ciudadano que puede quedarse en su casa porque tiene una casa. Lo que la justicia hace, sí es clasista, pero lamentablemente es por la naturaleza del derecho de la cual nosotros pues adecuamos, que el derecho francés, es que entiende que ese arraigo que tiene esa persona no es una persona que económicamente le tenga un tipo de importancia, esas cosas materiales, entiende que puede irse a un monte, por ejemplo, puede irse a un campo, por ejemplo, y zafarse de la justicia, porque eso es uno de los problemas de que culturalmente no entendemos lo que es un proceso judicial, y al no entenderlo le cogemos un miedo que dependiendo de, por ejemplo, tu clase social, la educación que tú hayas recibido, entonces, ¿cómo tú vas a reaccionar a eso? Por ejemplo, una persona pudiente, que tiene arraigo en el país, lo más probable es que tenga, por ejemplo, acceso a abogados con capacidades para que le expliquen cada cosa, para que esa persona no sienta la necesidad de irse del país, por ejemplo. Porque entiende que un proceso es un proceso y fácilmente su abogado, que es muy bueno en materia de derecho penal, lo va a sacar de cualquier problema. Muy diferente con personas que no viven en el país, que no tienen negocios acá o que pertenecen a una clase baja. Esa es la explicación más transparente que se puede dar de por qué el derecho puede parecer clasista, porque una persona sí, a otras personas no. Mira, en esa misma entrevista, tú dijiste, o no sé si fue, no tengo claro, no me acuerdo, el señor aquí les dijo, o tú, no me recuerdo exactamente, le dijo a él que aparentemente él lo que quería era quedarse aquí. Entonces, ¿tú crees que a Ángel Martínez le conviene, y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando ya él como persona, como él insiste en que él es un detective de verdad profesional, como profesional, le conviene estar aquí con esta, ¿tú entiendes que es tan grave el ataque que tienen contra él? Sí, pero, o sea, es como, aquí le menciono una palabrita que no recuerdo ahora, pero es como un fenómeno controlado del sistema, o sea, del mismo sistema político.
En estos sistemas democráticos, en el cual gracias a Dios vivimos, hay una particularidad, es que los partidos que están en el gobierno necesitan gente que lo ataque. Lo necesitan de una forma u otra influir o estar presente ante la opinión pública. Un partido que no tiene ningún tipo de ataque es un partido que se va a desmoronar tarde o temprano. ¿Pierde la popularidad? ¿Y qué pasa? Exactamente, el PRM tiene una particularidad muy, muy linda con esto, y es que el PRM es un partido que la opinión pública la controla de una forma increíble. O sea, hizo un plan a largo plazo con el tema de cómo se ha estado posicionando políticamente, de que el PLD asumió después de Hipólito Mejía en el 2004. O sea, el PLD se ha mantenido, pero el PRM ha construido una base desde el PRD de jugar al juego a largo plazo, y es moldeando la opinión pública, Para ellos seguir moldeando la opinión pública siendo gobierno, necesitan tener personas que son críticas, personas que lo odien, personas que sean como incidencia controlada del sistema. Entonces, Ángel Martínez entra en esa particularidad. ¿Por qué? Porque no es una persona que no es que van a acabar con su vida por lo que él está haciendo, pero una persona que puede generar un tipo de opinión negativa, haciendo que la persona sea más fácil de controlar. Y me explico. Y voy a hacer una conexión con un caso muy interesante. Okay. Cuando la gente es muy emocional, es más fácil de controlar. Balaguer decía que el dominicano era un ser hiperbólico. O sea, era un ser hiperbólico y que era una cosa del otro mundo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, tiene tanto metido en la cabeza de que el gobierno es malo, el gobierno es malo, el gobierno es esto, el gobierno se involucra en esto. Son personas que cuando un tigre agarra y dice, vamos a una marcha para aquel lado, va de cabeza sin pensarlo, sin saber con qué propósito es la marcha, qué está favoreciendo, a quién está siguiendo. Que lo estamos viendo ahora. Correctamente. Entonces, esas particularidades es lo que hace que las personas se conviertan inconscientemente en títeres del gobierno. Y son esas mismas personas las que terminan votando por el gobierno. Entonces, las personas como Ángel Martínez son personas que se benefician de eso, sea consciente o conscientemente, pero que ciertamente son algo como una incidencia controlada del sistema. El mismo gobierno necesita personas como él. Incluso el mismo gobierno necesita pagarle a gente para que haga ese tipo de cosas. Pero fíjate un detalle, para mí yo entiendo definitivamente que en el caso de Ángel, Ángel ha perdido mucho y con respeto, su respeto, detective, ha perdido ya popularidad, ¿no? En el sentido de que ya no le hacen, ya yo no le, ¿cómo te digo? Tú dijiste que al final todas esas personas que van a las marchas terminan votando por el gobierno, que siguen a esos llamados, como digo yo, y lo voy a seguir diciendo y lo digo en todos los programas, falsos líderes, que al final son peligrosos para el pueblo dominicano. Entonces, en el caso de Ángel, ya Ángel lo que hace es que la gente lo relaja, ya ni siquiera lo siguen mucho. Pero, ¿qué gana? O sea, ¿cómo puede ser que esas mismas personas que sigan esas marchas convocadas y que van a todas las marchas, sí, tú dijiste algo muy importante, hacen un llamado a huelga, hacen un llamado a marcha y resulta que no saben ni siquiera a lo que realmente están apoyando? No saben el trasfondo, señores, de lo que están apoyando. Y lo digo mucho, y yo sé que mucha gente dice, aquí viene esto otra vez, con el mismo cuento de Venezuela y de Colombia, y como tú dijiste en el caso de los nazis en Alemania y todo eso. Yo estoy de acuerdo totalmente, no me importa. Este es mi programa y yo en mi programa digo lo que pienso y lo que creo. Nosotros corremos mucho peligro, sobre todo esa gente que no entiende que ese apoyo masivo que le está dando a esos grupos que mandan al pueblo a sublevarse, que hablan de golpe de Estado, de renuncia del presidente, de prenderle fuego al país por las cuatro esquinas. En cualquier país del mundo, eso es penado. Convocar y llamar a un pueblo y generar violencia, eso es penado, pero aquí se lo pasan. Se lo pasa el gobierno. Entonces yo me pregunto, tú dices, al final esa misma gente que van a la marcha a apoyar a esos grupos que atacan el gobierno, acaban votando por el gobierno. Esa parte no la entiendo. O sea, ¿cómo se logra, cómo el gobierno puede lograr sacar provecho de que esas convocatorias a marcha, y vamos a hablar claro, la antigua orden, Somos Pueblo, todo,
tú dices que al final la gente que va a esas marchas terminan votando por el mismo gobierno. ¿Cómo se puede generar ese cambio tan dramático? Mira, eso es básicamente jugar con fuego. ¿De quién era inicialmente la Marcha Verde? El PLD. La Marcha Verde se le salió de la mano al PLD y el PRM la agarra con fuerza, queda en los líderes que hoy vemos en el gabinete gubernamental y pues la presidencia directamente y técnicamente se le salió la mano al movimiento. Toda marcha que usted ve aquí, de que de grupos, que tiene un líder, todo eso está auspiciado por el mismo gobierno. Grupos económicos al final, les conviene. ¿Cómo termina eso? De la siguiente forma. Medio de comunicación, que es el cuarto poder, siempre voy a mantener ciudad, aunque se hable de 3 poderes del Estado, o sea, hay 4 poderes, los medios de comunicación son el último. Los medios de comunicación, para poder posicionarse, para poder estar en una plataforma y tener su plataforma, necesitan capital. Los medios de comunicación no lo crea el que te vaya bien en las redes, porque las redes no te va tan bien. Los medios de comunicación lo crean grupos económicos, porque necesitan personas hablando y controlando la opinión pública. Y enfureciendo a la gente, porque la gente enfurecida no tiene capacidad para razonar lo que está viendo o lo que está pasando. Pero esas personas tienen una naturaleza. Y la naturaleza del dominicano es que el Estado le meta la mano y le sonrían bonito. Entonces, independientemente de qué partido sea, si les robaron el pasado, si les robaron el presente, mientras el Estado prometa meter la mano, mientras el Estado le siga sonriendo de cara a elecciones, van a terminar votando por ellos. Entonces, la dinámica es muy simple. Medio de comunicación controlado por grupo económico. Este gobierno, por ejemplo, tiene algo, y es que, ya lo decía Juan Bosch, no se sabe con este gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno del PRM está conformado por muchos grupos de intereses. Y hay grupos que jalan cada uno por su lado. Y entre ellos mismos buscan la destrucción del otro. Como buscan la destrucción del otro, necesitan tener incidencias controladas dentro del sistema. Necesitan tener un Somos Pueblo RD hablando, atacando a un lado. Y ojo, no estoy diciendo que por ejemplo, Somos Pueblo RD pertenece a algún bando. Estoy poniendo un ejemplo gráfico. Necesita tener a una plataforma de los Foca haciendo lo mismo. Necesita tener a un Somos Pueblo RD haciendo otra cosa. Necesita tener como que todas esas plataformas de opinión opinando sobre diferentes cosas y generando más tráfico de temas de importancia. Tipo, por ejemplo, la actualidad, Senasa, YETSE, etcétera, etcétera. Lo necesita. Porque al tener la opinión pública enfurecida, lo que va a hacer que va a ser más fácil que la institucionalidad no pueda cumplir con sus labores. Le pongo un ejemplo. Caso Senasa. Caso muy denso, un caso muy complicado, un caso complejo de facto, ¿verdad? Se convoca una marcha frente al Palacio de Justicia. ¿Por qué hacen eso los medios de comunicación? En el Palacio de Justicia. O sea, como medio de educación yo creo que tú tienes dinero, financiamiento, yo creo que tú tienes la capacidad mínima de educación para saber que cualquier marcha en el Palacio de Justicia amerita a presión mediática. Y cualquier decisión que se tome en torno a este tipo a esta cualidad que se da, con pruebas que el abogado de la defensa utilice, en la apelación le dice al juez, mira lo que pasó. Y eso es algo que es un caso perdido. ¿Por qué los medios de comunicación no atacan directamente, por ejemplo, a promover las marchas reales son frente a los palacios nacionales, por ejemplo? ¿Por qué las llevan al Palacio de Justicia? ¿Por qué hay tanto hincapié con destruir la institucionalidad del país en torno a lo que es el poder judicial? ¿Por qué incentivar cada vez más que el dominicano deje de creer en el poder judicial? Y ahí es donde vamos a los movimientos sociales. Ejemplo, la antigua orden dominicana. Ese movimiento yo estoy 100% seguro que pertenece al gobierno y que es financiado por alguien de gobierno y que el gobierno lo utiliza para su cosa, lo tiene controlado por ahora. Por ese movimiento es como un marcha verde, se le puede salir de la mano. Y las ideas ideológicas que tienen esa gente son muy, pero muy turbias. No se le puede salir de la mano, te puedo decir algo. Se le le está saliendo de la mano y te voy a decir por qué se le está saliendo de la mano. Y lo digo con toda la honestidad y con la seguridad de lo que te voy a decir. Nosotros que estamos en los medios de comunicación, unos más que otros y que reciben más información y que tienen ese poder de análisis y de ver y criterio, sobre todo, ha perdido mucha credibilidad. Ya no es la misma de antes, la antigua orden.
obviamente tiene su gente que replica todo lo que ellos ponen y todos los videos que suben ellos los replican, pero yo creo que ya el país está cansado de que todo sea una convocatoria para una marcha. Está cansado, ¿entiendes? Pero se le puede salir de la mano. Exacto, o sea, pero se le va a salir de la mano, pero está perdiendo popularidad. Y no sé si está perdiendo popularidad precisamente porque ya el gobierno no está como muy contento con esa situación. Y se le puede salir. Porque a mí el fondo de la antigua orden no me convence. El fondo no me convence, no me convence para nada. Yo tuve la oportunidad de tener aquí a Ángelo Vázquez, indiscutiblemente un joven con muchas ganas de trabajar, de hacerse notar, popular. No le voy a quitar su mérito, pero hay cosas que por más que yo le pregunté y la respuesta que me dio, puede ser que yo esté mal, que sea yo, que mi edad no me permita yo entender eso, pero yo no lo entendía. No entendí por qué lo del uniforme, no entendí quién lo patrocina, porque no me vengan a decir que ese despliegue y esa ¿cómo te digo? Todo ese ensamblaje que tiene la antigua orden necesita de dinero, necesita de una organización. Yo no sé si usted llegó a ver videos que yo hice. Y otra cosa que te voy a decir, discúlpame, son personas, no te voy a decir Ángelo. Ángelo sí se molesta cuando uno habla como yo estoy hablando ahora, pero no llega al punto de atacarte con frases descompuestas, ni mucho menos. Ahora, ahí hay una señora que a mí me ha dado insultos en las redes, que eso no tiene nombre. Son personas resentidas. Y una señora de alto en la antigua orden. Entonces yo no entiendo cómo me están hablando de respeto al pueblo, de respeto a la libertad del pueblo de expresarse, cuando esa señora no acepta que uno tenga discrepancia con el diálogo y la narrativa de la antigua orden. Yo tengo derecho, pero una señora ya de un nivel, que tiene un nivel más o menos de dirección, igual que Ángelo, digamos, a mí me ha dicho de todo. Entonces, esas son cosas que yo quisiera que alguien me explicara el uniforme, porque a mí no me vengan con cuentos de que no, me tiene que explicar. ¿Y quién te patrocina a ti? ¿El pueblo? No, el pueblo no te puede patrocinar a ti. Yo tengo investigaciones sobre eso. Yo incluso hice videos que me costaron el yo dejar de salir de mi casa por 1, 2, 3 meses porque yo estaba asediado por ellos. Porque es un grupo que da miedo realmente. Y eso sí, y te lo voy a decir directamente a Ángelo, que tuvo la oportunidad de hablar con él mucho aquí. Eso está mal, Ángelo. Porque yo le di mucho seguimiento al caso de Anro. Y te voy a decir algo. Aquí hay un problema en este país, que aquí se inventan una cosa así de una persona y grupos llenos de odio no miden la consecuencia del daño que le están haciendo a un ser humano. Y yo lo estoy viviendo ahora mismo. Yo lo estoy viviendo, señores. Eso es que dicen una cosita así, se inventan una mentira así, y esa mentira se replica hasta llegar a ser la mentira más desastrosa del mundo. No le importa dañar familia, no le importa, como hicieron en este caso a este muchacho, que llegara a un punto de temer por su vida. Señores, tengan cuidado a quien ustedes siguen. Sí, tengan cuidado a quien ustedes apoyan en una marcha. Así es. Le quería comentar. Ellos reciben financiamiento de la diáspora dominicana en Estados Unidos y en Europa, de grupos dominicanos que pertenecen literalmente a ideología neonazi. O sea, son grupos neonazis europeos, que no sé qué clase de neonazis son esos, porque tú eres de color. O sea, si tú eres morenito, ¿qué es eso de que es nazi si tú eres moreno, bro? ¿Tú eres una basura para un nazi? Para los nazis, sí. Para los nazis tú eres una basura. Sí, pues nada más por tu color. efectivamente. Entonces, otra cosa es que el uniforme pertenece a lo que es el origen de los nazis allá en Europa, época del pintor austriaco, porque no podemos mencionar mucho ese nombre, después le pueden tumbar el video. El pintor austriaco, también el italiano ese de allá, sobre el fascismo,
todo el uniforme, todos sus símbolos, ameritan todo a lo que es el Tercer Reich, a lo que son esas características de esa ideología satánica que se vivió en Europa en esas épocas. Le quería continuar hablando sobre los grupos. Me vas a continuar ahora, pero vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con Anro Rivas en la Crónica TV. La verdad que tómense el tiempo, señores. Yo soy una persona muy crítica para las personas que yo traigo aquí al programa, aunque no lo crean. Y cuando yo decido traer una persona como Anro, es porque realmente tengan cuidado de la imagen que ustedes se crean de una persona por todo este grupo de agrupaciones que están saliendo ahora. Oír a Anro vale la pena. Oír a Anro nos abre muchas posibilidades de entender cosas de por qué. Vale la pena. Volvemos en breve después de esta pausa, señores. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Vida que ha venido para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares, en tu labio carmesí. Cómo se cuece el calor. En cada dominicano hay un maestro chocolatero. MUNE, Maestros Chocolateros Dominicanos desde 1934. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social, somos Seabird, energía limpia. De nuevo en el estudio con nuestro amigo Anro, y te interrumpí
para irnos a la pausa, que me ibas a decir, me ibas a contar alguna anécdota tuya. Sí, no, yo le iba a comentar seguirle hablando sobre los grupos, estos grupos que se levantan, que realmente tienen su inclinación con el gobierno. Mire, la gente se preguntará, ¿y por qué el gobierno mantiene estos grupos o le permite que estos grupos proliferen en la sociedad? Exacto, esa es la que no entiendo. Esa es la pregunta. La respuesta es que no tenemos oposición. O sea, lamentablemente, la oposición de República Dominicana tiene un lío de amiguito no me hable, y por un tema de ego no se ponen de acuerdo y no tenemos oposición en este país. Y al no tener oposición, para que en países que que existe la democracia... ¿Tú crees que no tengamos una oposición real, de verdad? No la tenemos. ¿Qué opinión te merece a ti el PLD? ¿Qué opinión te parece a ti la Fuerza del Pueblo? Porque no tenemos... Que Leonel Fernández y Danilo Medina tienen que dejar su ego de niño, porque es un ego de niño literalmente, y sentarse y ponerse de acuerdo para ver cómo rayos van a llegar al poder. Mira, realmente el programa pasado estuvo aquí con nosotros Luis de León, que es un dirigente del PLD, y fue muy claro, dijo, si el PLD no acepta, porque aparentemente en cuanto al doctor Leonel Fernández no hay ningún problema en llegar a un acuerdo, pero el problema está como en el expresidente Danilo Medina, y eso mismo que tú acabas de decir, si no dejan al lado su ego y se unen, no hay oposición. Yo quisiera preguntarle a Danilo Medina de cara a cara, ¿qué fue lo que le hizo Leonel? Porque ciertamente la gente comenta como que fue cuando Leonel no lo dejó pasar a él, o sea, cuando estaban internamente en el PLD y Danilo quería ser candidato presidencial y Leonel no lo dejó. Entonces, hay gente que comenta eso, pero yo no creo que el presidente Medina, que no es estúpido, tampoco es bruto, creo que un intelectual, en su época fue uno de los intelectuales más destacados de este país. Y ojo, Danilo Medina tiene un mérito que yo de verdad se lo reconozco y no soy PLDista, y es que el tigre formó una trayectoria política muy diferente a Leonel, que fue una creación de grupo económico, muy diferente a Abinader, que fue una creación de grupo económico. No, señores, Danilo Medina, y siempre lo he dicho. Danilo Medina tiene una trayectoria política enorme. Algo, independientemente de todos los casos de corrupción que se dieron en ese gobierno, que se utilizaron incluso para empañar el gobierno que realizó Danilo Medina, tenemos que reconocer que no fue un mal gobierno. No. Fue un buen gobierno. Eso no podemos negarlo, porque sería muy injusto. Y la última vez que ganó, si no me equivoco, tuvo un porcentaje histórico en este país. Exactamente. Creo que superó a Jorge Blanco, que era el que había puesto la vara más alta en torno al porcentaje de votos. Pero el punto es, o sea, cuando tienes un país que es democrático, que existe gobierno y existe oposición, y no hay oposición, el mismo gobierno tiene que crear oposición y lo crea en espacios de comunicación. Tú vas a tener a la famosa botella, a las que siempre van a hablar bien del gobierno y el bien del gobierno. Esa gente son como gente es la menos importante para el gobierno. O sea, la gente botella es la menos importante para el gobierno. Ahora, la gente importante para el gobierno son las personas que, por ejemplo, hablan de casos de corrupción del gobierno, desmontan cosas que están pasando sobre el gobierno. O sea, el mismo gobierno, yo he visto de cómo líderes del gobierno le pasan información a personas de medios de comunicación para que suelten, para que hablen sobre esos casos. Porque el gobierno necesita eso, una forma de que la opinión pública ellos la puedan controlar. Y la mejor forma de controlar la opinión pública es llevando a ira, a rabia, a pique, a comentarios negativos, para luego dirigirla a lo que quiere el dominicano, y es que les resuelvan. El dominicano, lamentablemente, hasta que el dominicano cambie culturalmente o filosóficamente, como lo quieran ver, la idea de que todo lo tiene que tener rápido, este país no va a dejar de tener un esquema. Aquí la corrupción prolifera, es gracias a esa mentalidad. Pues si fuéramos un país planificado, por ejemplo, donde los gobiernos sentaran y dijeran, ok, lo que hizo este partido fue muy bueno, vamos a continuar y vamos a hacerlo mejor ahora. Y la gente dejara esa desesperación de querer todo rápido, creo que fuéramos otro país. Porque lamentablemente el dominicano no ve planes a largo plazo, no ve proyectos a largo plazo, no espera 20 años, por ejemplo, para tener una mejoría, lo quiere todo de una vez.
Y ese mismo sistema mental del dominicano es lo que lleva a que el dominicano vuelva a votar por el gobierno que estaba insultando 5 meses atrás. No, y parte de ese sistema, Ro, que tú dices, de que quiere todo rápido, también hay otra parte dentro de ese sistema de que el dominicano nunca está conforme con nada. Nada. O sea, sí, no, yo creo O sea, fíjate un detalle, y siempre pasa en todas las elecciones y en todos los gobiernos. El dominicano votó 2020 Luis Abinader. Se quejaron sin compasión, pero 2024 votó por Luis Abinader. Entonces, por eso es que yo decía, y siempre digo, cuando me vuelvo y me refiero a esas organizaciones que piden, sin medir consecuencias, la renuncia del presidente, golpe de Estado, y que van a quemar, le van a pegar fuego al país por las 4 esquinas. Señores, estamos jugando con eso, con la democracia. No hay una palabra más bella, y yo creo que tú lo usaste ahorita, tú dijiste esa misma frase. No hay algo más bello que la democracia, que te da la libertad de poner y de quitar. Y así como pasó con Danilo Medina en el 2020, que anteriormente lo pusimos, lo quitamos. Claro. Pero no con golpe de Estado, no pidiéndole la renuncia y no incendiando el país. Entonces, esa belleza de palabra, democracia, que nos da a nosotros ese poder, que es un poder tan fuerte, tan maravilloso, pero de la manera correcta, porque de la otra manera nos lleva a lo que está pasando Venezuela ahora, lo que está pasando Colombia. Ojo con eso. Claro. Y es lo que tú dices, o sea, el mismo pueblo que critica a un gobierno, vuelve y vota por ellos. Es que lamentablemente este país todavía tiene la mentalidad de la época de Trujillo. O sea, este país luego de Trujillo no ha crecido mentalmente. O sea, el cerebro o la mentalidad del dominicano no ha crecido en comparación a la época de Trujillo. Porque si nos vamos a otros casos de Latinoamérica, parece como que si estuviéramos 60 años atrasados. Chile salió de Pinochet. Luego de Pinochet, Chile creció enormemente a nivel intelectual, en muchos aspectos. Si nos vamos también al caso de, ¿qué otro país tuvo una dictadura así? Bueno, Argentina tuvo la suya, crecieron muchísimo, vivieron un tema económico, que ya esos son otro tema, pero crecieron, un país de gente muy preparada. Y si nos vamos por Latinoamérica entera, dictador, la gente salió a eso, entró a democracia y hubo un incremento de cómo la gente valoraba las cosas, de cómo la gente se moviliza, de cómo la gente hace ciertas cosas. O sea, aquí vemos como que seguimos viviendo todavía con esa mentalidad caudillista, con esa mentalidad totalitaria. Tú sales a la calle y tú le preguntas a una persona, ¿qué tú prefieres, democracia o dictadura? Y te dice dictadura. Hay una tendencia bien marcada que el dominicano quiere una dictadura. Porque no lo ha vivido. No lo ha vivido. No lo ha vivido. El que ha vivido una dictadura, que su familia ha vivido una dictadura, que ha pasado hambre por una dictadura, que ha pasado deficiencia en el sistema de salud, que se le mueren los familiares por no tener una medicina o por no tener un centro donde llevar a su pariente, su familia, su hijo, su madre, su padre, para que le den ese servicio de salud que todo pueblo se merece. Y es un derecho que tiene, no sabe lo que está hablando. No el que lo ha eso. vivido o el que lo ha estudiado o el que ha echado página para la izquierda sabe muy bien lo que es una dictadura. Incluso el que tiene un poco de empatía y se pone en la posición de, por ejemplo, un hermano venezolano, eso es suficiente para tú saber lo asqueroso que es. No hay que irse muy lejos con el tema de insumo o de educación. Porque eso el sufrimiento. Eso en una dictadura puede estar bien. El tema principal de la dictadura es que tú no puedes destacar. En dictaduras tú no destacas. Si tú eres una persona que mínimamente destaca por algo y al dictador le incomoda, ya, te fuiste. Eso es lo que a todos nos debe dar miedo con la dictadura. Y eso lo vemos en Venezuela con los casi 800 y pico de presos políticos que hay en Venezuela. ¿Por qué están presos? ¿Por qué son presos políticos? Porque se destacaron. Con una palabra, con una frase, con poder de que el pueblo lo... Señores, hay que ser, excúsame lo que voy a decir, hay que ser muy ignorante para tú decir que tú prefieres una dictadura. Ignorante
e indolente. Sí, porque la oposición de Venezuela, por ejemplo, que no está presa, es por dos razones. O no está en el país o son una mierda de oposición. Claro, porque los que no están en el país están pasando. Rómulo es de la oposición, Rómulo que está aquí con nosotros hoy también visitándonos, y es de la oposición, y te voy a decir algo. O sea, pasan trabajo. Sí. Pasa trabajo porque tienen dos opciones, como tú dices, o irse para Venezuela y hacerle el juego a ese régimen asqueroso, malvado, o irse para Venezuela sabiendo que lo van a meter preso. Sí, y que lo van a torturar, Y le van a hacer de todo. Esos presos políticos no es solamente presos políticos, estoy segura 100% que han sido, sus derechos humanos han sido violentados, han sido torturados. Entonces, hay que ser muy ignorante, Agno, hay que ser muy ignorante. Agno, yo quiero, antes de yo terminar el programa, decirte 2 o 3 nombres. Y yo quiero que tú me digas lo que tú piensas de esos nombres. Vamos, adelante. ¿Le damos? Sí. Vamos a comenzar con Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana. Luis Abinader, para mí, digno de pena. Para mí no es un presidente que tiene el forro de presidente. No es alguien que... Yo no creo que genuinamente, por ejemplo, Luis quería reelegirse como presidente. Yo creo que Luis Abinader fue una creación de un grupo económico. Yo no sé si usted conoce a Remberto Pichardo. Claro. Remberto estuvo diciendo que Remberto ha estado aquí en el programa varias veces. Okay, que Remberto fue... Tiene una narrativa muy fuerte. Sí, sí, sí. Y muy repetitiva en cuanto a atacar mucho al empresariado dominicano. Sí, sí, sí. Yo, él ha dicho varias opiniones sobre que Luis Abinader fue puesto por los Estrellas y por otro grupito más. Y no suena tan descabellado cuando tú ves que una persona que no tuvo carrera política, o que la mayoría de los presidentes de la República Dominicana, ojo con esto, no tuvieron carrera política. No se formaron políticamente como, por ejemplo, Antonio Guzmán Fernández o como Danilo Medina. Danilo Medina fue formado. Los demás presidentes o fueron herederos de una dictadura. O fueron señalados. O fueron puestos y preparados por grupo económico. O sea, es como una analogía que él hace. Yo, por ejemplo, tú no eres Superman, pero yo necesito convencer a los demás de que tú eres Superman. Entonces, aunque tú no seas Superman y tú no vueles, yo necesito venderle a la gente y meterle a la gente de que tú vueles y que tú eres Superman. Y para mí eso es Luis Abinader. Para mí Luis Abinader no tiene porte de presidente, pero es una persona que para mí es digno de pena. Porque yo creo que el presidente, a pesar de que ha pasado de todo para que él venga con un costo político y una negatividad hacia su imagen, creo que la gente todavía lo sigue valorando. ¿Tú crees que si se diera el caso, yo te voy a poner en un escenario, 2026, 2028 son las elecciones, ¿cierto? Si se diera el caso así, hipotético, de que se cambien las condiciones, se cambie todo, y se dé la posibilidad de que Luis Abinader vuelva otra vez a intentar reelegirse, ¿qué tú crees que pasaría en un escenario? Luis Abinader, Danilo Medina y Leonel Fernández, esos dos en la oposición separados, o sea, que vayan separados como oposición, y un Luis Abinader como candidato del PRM, si se diera, oye bien lo que estoy diciendo, o sea, si eso cambiara de alguna manera, que ese fuera el candidato del PRM. ¿Gana Luis Abinader? Gana Luis Abinader porque es que no hay oposición. La oposición ahora mismo necesita una figura para reestructurarla y que todo el apoyo vaya a esa figura. Y la única figura capaz de ganar el gobierno ahora mismo se llama Omar Fernández. Si esos dos viejos no dejan ese ego que tienen, y no digo viejo despectivamente. Viejo ojo, porque, o sea, en cuanto a política... Lo digo con respeto porque tiene una trayectoria increíble. Si esas dos personas no dejan su ego al lado y apoyan a Omar Fernández para que sea la cara de la oposición, el gobierno se tira 4 años más. Pero quedémonos ahora mismo, que es la próxima pregunta, con esas dos figuras como oposición. Leonel Fernández, Danilo Medina. En lugar de, ¿tú crees
si en lugar de Luis Abinader, obviamente Luis Abinader ya está, vamos a decir, tan inhabilitado como está Danilo Medina para ir unas elecciones, pero vamos a ver si con cualquiera de esos candidatos o aspirantes a la presidencia, presidenciable como le llaman ahora, del PRM, ¿con cuál de esos candidatos, con cuál de esos presidenciables fuera más posible que ganara el PRM a una oposición? David Collado. David Collado, pero con una oposición junta también. O sea, si van juntos. Muy reñido fuera. O sea, yo creo pero que, le gana. Yo creo que no, porque yo creo que Omar Fernández pudiera ganar a cualquiera con 60%. Es el político con menos tasa de rechazo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Realmente. Y creo que las condiciones se pueden dar para que Omar le gane a cualquiera. Pero el único que le pudiera dar batalla a Omar Fernández, David Collado. Actualmente, 2028, David Collado. Carolina Mejía, como candidata a la presidencia. No, mucho rechazo. Y la gente cree que no, pero tiene mucho rechazo. Tú puedes tener memero a tu favor, tú puedes tener medio de comunicación a tu favor, pero tú nunca vas a tener a favor el que los barrios que están paralelos a las zonas buenas de este país son un disparate y las zonas buenas se ven limpias. Pero ¿tú no crees que Carolina tiene la clase alta media a su favor? No. ¿Tiene un grupo económico bueno? Sí. Pero David Collado no se queda atrás en eso. Creo que los intereses económicos que tiene detrás David Collado son de los más grandes que tiene ese partido. Y no creo que hay competencia contra eso. ¿Tú sabes una cosa? Y otra cosa que pesa mucho, es mujer. Yo no tengo ningún problema con que sea mujer, pero la República Dominicana sí. Aunque lo neguemos, señores. Aunque digan que no y que lo que sea, lamentablemente. No estamos preparados. Lamentablemente, y yo lo digo aquí de cara, yo quisiera tener a una presidenta. ¿Por qué? Porque ya los hombres han hecho demasiada basura en este país. Hay que darle turno a ver si una mujer hace la cosa diferente. Pero mira lo que pasa con Carolina Mejía. Para que aquí pueda haber una presidenta, tiene que cumplirse una condición, una nada más, que es una mujer de carácter que demuestre enfrentarse con hombres. Y aquí yo voy a un análisis que yo estaba haciendo el otro día. Es muy conveniente mandar a Farideh Raful para el Ministerio de Interior y Policía. De Interior y Policía, porque ahí tú la matas políticamente. Ahí tú la pones a que la gente la odie y diga de todo sobre ella. Pero Farideh Raful era la única mujer del PRM que tenía este carácter, que el dominicano va a decir, pero bueno, acá es un hombre o una mujer. La única. Pero lamentablemente la mandaron para donde está ahora. La hundieron políticamente. La hundieron políticamente. Porque la verdad es que Farideh, una mujer, una bellísima mujer, sí, pero con un carácter... Con un carácter de hombre, o sea, esa mujer todavía sigue, o sea, se empantalona, claro. pero mi opinión nunca debió aceptar, debió quedarse mejor haciendo política. Sí, por lo siguiente, y voy con Carolina Mejía. El problema con Carolina Mejía es que ella cree que a una mujer, para poder conquistar a la gente políticamente hablando, tiene que ser amable, sonreír. Nah, eso ya lo hacen los hombres. Para tú combatir con el machismo interno que prolifera en este país y que todos lo tenemos dentro, tanto hombres como mujeres, tú tienes que ser disruptivo y enseñar una imagen diferente. Los hombres van a decir, claro que va a ser cariñosa, porque eso es lo que son las mujeres, cariñosa, tierna. Y las mujeres van a decir, no sé, no me convence. O sea, ¿usted conoce a las mujeres? Como que a la mujer no le da buena vibra, otra mujer que sea como que muy contenta y vaina. No. Siempre vamos a buscar un problema con la mujer, siempre. Sí, y eso es innato de nosotros las mujeres, ¿eh? Eso es así, ¿eh? Correcto. Siempre va a ser así. Entonces, la imagen de una futura mujer presidenta para este país es una mujer disruptiva. Que tú digas, wow, esta mujer tiene los tamaños de un ovario, que yo sé que allá arriba el empresariado no se la va a comer. Ojo, no es que nosotros no queremos que se dé una mujer presidente y que no se lo merece. Claro. Es que la mentalidad del dominicano. Nosotros no estamos todavía en esa posición de tener una figura que de verdad genere ese decir, esta mujer claro, tiene lo que se necesita para eso. Porque yo puedo apoyarla y usted puede apoyarla, pero es que eso no consigue votos populares. El voto popular, hay que ver cómo piensa el voto popular. Y el voto popular, en su gran mayoría, para no decir todo, porque es malo totalizar, ¿verdad?, es machista internamente.
porque estructuralmente, sistemáticamente, culturalmente somos machistas. Entonces, eso es un problema para una figura como mujer. Entonces, seguimos ese ámbito de la mujer, lo que se necesita. Salimos de República Dominicana. ¿Es para ti, María Corina Machado, esa mujer? ¿En Venezuela? Esa mujer que tiene esos requisitos que tú dices para ser presidente, para gobernar y liderar un pueblo. El problema es el siguiente. Yo creo que para cuando se haga el proceso de transición en Venezuela, María Corina Machado no va a estar muy anciana para poder gobernar. Porque el caso de Venezuela y la transición en Venezuela, yo personalmente la apunto entre 20 a 30 años. O sea, tú ves que con esto que ha pasado ahora, con la intervención de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Donald Trump de Estados Unidos, y todo lo que está haciendo para que se den unas elecciones, supuestamente eso es lo que se dice, unas elecciones para ya que haya una transición. ¿Tú crees que ahora mismo ya sacaron a Maduro? O sea, ¿tú entiendes que sigue ahí el chavismo todavía y va a seguir? Sí. Entonces, ¿cuál es el logro? Le explico por qué. Hay un logro muy grande y es el siguiente. Que Trump se haya metido a Venezuela no es un tema de Trump, es un tema de políticas de Estado de Estados Unidos. Eso iba a pasar la administración de Biden o la administración de Trump. Y ya hay planes a futuro que el gobierno tiene planificado hace mucho tiempo sobre Venezuela y lo que va a pasar con Venezuela. Lo que pasa es que Biden no tiene los pantalones. No, lo que pasa era que no era el tiempo para hacerlo. Y necesitaban la persona de Trump para que eso se diera. Pero digamos que son políticas de Estado, políticas que la preparan 50 años antes para que se dé. Tal fecha va a pasar esto, tal fecha vamos a hacer esto, tal fecha esto y así sucesivamente. Eso no es un tema de partido político en Estados Unidos, si no fuera potencia. Pasa lo siguiente. Trump, Estados Unidos en general, la política norteamericana, tiene un interés muy grande con que Venezuela esté bien. Si Venezuela está mal, entonces Estados Unidos va a recibir un golpe político demasiado grande. Más que el golpe político que recibió con Irak, más que el costo político que recibió con Libia, más que el costo político que recibió con Afganistán, y entre esos fracasos de intervención que tuvo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país muy grande, es un país con muchas personas, es un país muy importante geopolíticamente hablando en tema de disuasión en Europa. Y luego podemos hacer otro programa hablando de este tema porque es muy denso. Sí. Y no puedo permitir que esté mal, porque si está mal, entonces va a ser un golpe para la región. La oleada más grande de migratoria la vamos a ver con Venezuela. Si pasa un problema que con el chavismo y que todo se va al carajo. O sea, no podemos permitir eso. Entonces, ¿qué necesita Estados Unidos? Dentro de los puntos más razonables, es que las personas se vayan desintoxicando del chavismo. Ejemplo, generacionalmente, las personas chavistas han disminuido. Ahora lo que quedan son 4 millones de chavistas, si no me equivoco. 4, vamos a decir 5 o 6 millones de chavistas allá. Estados Unidos con esa cantidad de chavistas no puede buscar una transición. Muy problemático. No, porque era lo que yo decía en una entrevista que me hicieron, que yo decía es que aunque no esté Maduro ya, Venezuela sigue infectado. Es un país infectado todavía por el chavismo y eso es algo que no se consigue de la noche a la mañana. Correcto. Y hay que manejarlo con cautela. Todavía tenemos presos políticos que no han sido liberados. O sea, es un trabajo difícil. Es un trabajo a largo plazo. A largo plazo. Y le va a funcionar porque los venezolanos ya están acostumbrados a aguantar y a soportar y a poder planificarse a largo plazo. Pero la pregunta fue, ¿ves a María Corina Machado como una mujer que con todo lo que ha logrado, porque le debemos, Venezuela le debe a María Corina Machado indiscutiblemente todo. Le debe. ¿La ves con esas características de una mujer dura, firme, con la capacidad de poder, de haber podido, de poder gobernar un país? Sí, ella tiene la característica, tiene muy buena cualidad y tiene toda la característica. María Corina Machado nada más tiene un solo problema, y es que políticamente se la van a comer. El problema no es ella, el problema es la gente que hay. Si Trump permite que esa mujer llegue al gobierno, hace una transición con esa mujer, con la gente que está en el poder y con la gente de la oposición, es como él dice, o sea, es una realidad, no tiene respeto. Yo vi una reciente entrevista. Y ojo con algo, no es el respeto de la gente, porque el respeto de la gente lo tiene. A María Corina la aman. La aman, indiscutiblemente. El tema es políticamente hablando. Políticamente hablando, y no tiene la experiencia de Estado tampoco. Claro, y Estados Unidos no quiere que, por ejemplo, le pase una situación como Trujillo aquí, que cuando se la enviaron a Trujillo, este país tuvo un
tú me quitas, yo te pongo, tú me quitas, yo te pongo, tú me quitas, yo te pongo, que no se ponen de acuerdo y el poder estaba vuelto un carajo aquí. Cuando pudo haber democracia, por fin, ya algo bien, fue en el 78. Mira, 18 años después. a raíz de la reunión ayer que sostuvo, el almuerzo que el presidente de Estados Unidos le hizo a nuestra querida amiga María Corina Machado, para mí una mujer que yo admiro muchísimo y la quiero muchísimo y la respeto y entiendo que lo que ha hecho ella y lo que ha sacrificado, hasta su familia, pocas mujeres lo hacen. Claro. A raíz de eso han salido muchas personas a comentar en las redes, muchos medios de comunicación, muchos faranduleros, mucha gente. Y muchos de ellos han dicho que Trump la humilló. Dice que la humilló con la forma de que se recibió, cómo la recibió. Pero también he visto muchos comentarios donde ponen en la imagen de María Corina entregándole a Donald Trump la medalla. La medalla del Nobel. Del Nobel de la Paz, diciéndole, este premio es suyo. Con eso lo bloqueó completamente a que nunca va a recibir el premio Nobel de la Paz, Donald Trump ya. O sea, y dicen, lo humilló. Porque en pocas palabras, al entregarle eso, ya. ¿Cómo ves eso tú? Sí, mira, yo no lo veo de esa forma. Yo lo veo más como una estrategia política a nivel de crear imagen. Trump es un tigre difícil de entender, porque Trump es un hombre que genera titulares, más no dice cosas con total certeza. De 1000 cosas que diga Trump, puede ser que 2 o 3 sean verdad y que de verdad sea así. Pero Trump es un tigre que genera titulares. Entonces, lo que yo creo que está pasando con María Corina y Trump y por qué la gente la cataloga, por ejemplo, de arrastrada con Trump, no es más que una estrategia política de ponerla a ella como alguien de que tiene respeto de Estados Unidos. Por más que se vea así, se ve como que sí, es respaldada por Estados Unidos. Que no está siendo respaldada directamente, que no sea algo de ahora, pero está respaldada por Estados Unidos. Está respaldada, no todo el mundo lo recibe el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, eso no es cierto. Exacto, entonces hay que ver cómo se maneja todo, porque Trump es un tigre muy difícil de leer. Y la gente, descifrar. De descifrar, la gente puede decir lo que sea, de que mira, como tú creíste que te iban a ayudar, al final y al cabo, mira, dejaron a otra tipa y no a ti. No, yo lo que creo que la gente es muy reduccionista y Trump tiene una habilidad. Yo hice un análisis sobre esto y es que Trump genera titulares para que la gente hable. Luego hace lo contrario a lo que ese titular genera opinión. Y lo que hace es ridiculizar a la gente luego de que se hartaron de hablar tanto disparate. Eso es Trump. Y hace las cosas para su beneficio, y yo entiendo que nada de lo que la gente está viendo ahora, de la supuesta actitud y lo que él piensa, que él mismo lo dice con María Corina, lo que está diciendo, yo creo que al final eso como que va a tener un giro. Yo creo que ahí hay, como tú dices, Donald Trump es indescifrable, definitivamente. Así como te sale con una chanza y una burla, así te hace una amenaza, pero lo que sí es cierto es que el señor cumple. Cumple lo que dice y cuando te dice y cuando amenaza, y lo demostró con Maduro. Y creo que le dio mucha larga también a Maduro, porque y lo dijo ahora con Diosdado, lo dijo también ahora recién, dijo, o tú por las buenas o te buscamos igual que buscamos a Maduro. De hecho, Diosdado tiene un discurso totalmente diferente en los últimos días. Está cagado. Sí. Incluso ha llegado a decir que tiene miedo en una de sus programas excelentes que tiene con el mazo dando. Con el mazo dando. Señores, hemos llegado al final, pero estamos comprometiendo a ANRO, y él mismo lo dijo, que hay temas, sobre todo internacionales, que vamos a tocar con ANRO, porque definitivamente ANRO está claro en muchas cosas. Y le agradecemos su presencia aquí, lo van a ver muy a menudo, estoy segura que va a estar muy presente en voz. Ya ustedes verán las cosas nuevas que vienen por ahí. A ustedes gracias por su presencia, feliz resto del domingo y los quiero mucho, gracias por vernos.